el asado de Néstor Kirchner, donde se recibían los bolsos repletos de dólares. Esto que te vamos a contar ahora asomó en el juicio, pero lo terminamos de chequear en las últimas horas con los protagonistas de esa época que iban a la residencia de Olivos a jugar al fútbol con el entonces presidente de la nación. Era un premio. Era un premio ir a jugar al fútbol. Si Kirchner te llamaba era que pertenecías. Ahora a muchos no les gustaba jugar con Kirchner por esto, ¿no? Porque hacía foul, gritaba. Ahora a Barata le encantaba. vamos a repasar un poco de letra dura, un poco de anécdotas y un poco recrear el clima de lo que pasaba en esa época en el lugar más seguro del país. Repetimos esto porque ahí entraban los bolsos con millones de dólares de la corrupción, plata negra de la política y de la obra pública. Pero quiero arrancar con Centeno, el chofer de las coimas. Mirá lo que le dijo a la justicia. En relación al sistema de recaudación, recuerdo que después de la muerte de Kirchner, cambiamos el sistema de recaudación y ya no llevábamos los bolsos a la casa de los Kirchner en Uruguay 1306, sino que directamente iba todo a la casa de Barata. Centeno en su declaración cuenta que había un día de recaudación para cada ministerio, ¿no? Y después cuenta esto que ahora te vamos a ampliar y lo vamos a escuchar en el juicio. Todos los viernes se juntaban funcionarios a comer un asado con Néstor Kirchner y entre ellos iba Barata. Obviamente, los viernes iban los bolsos, que se juntaban a veces en diferentes partes de la ciudad de Buenos Aires, y de ahí, en el Tango 01, iban a Río Gallegos, millones y millones de dólares, de acuerdo a los testimonios de arrepentidos coincidentes. Mirá lo que dice Oscar Centeno frente a la justicia, no es un rumor. Es lo que ratifica en el estrado judicial sobre lo que pasaba en esa época con la corrupción kirchnerista, cuando todo el poder estaba concentrado en un matrimonio, porque en ese momento Néstor Kirchner y Cristina manejaban con mano de acero el poder en la Argentina. Déjame decir esto, y Cristina sabía de los bolsos, sabía, pero con ¿cómo no vas a Kirchner ver, Nico, vivo, si estaban... y después siguió recaudando ella, ¿no? Mirá lo que dice Oscar Centeno. Cuando íbamos a llevar los bolsos a la Quinta de Olivos, en estos asados que contaba Nico, Barata me decía, negro, vos sabés qué hacer. Lo que significaba que me tenía que ir a tomar mate por ahí. Claro. Es decir, iban a Olivos, llegaban los bolsos y en un momento se iba a tomar mates. Claro. Se juntaban los bolsos, se juntaban a jugar al fútbol, terminaba todo muy tarde, con Kirchner tomando whisky. A ver, esto es anecdótico y demuestra la cabeza de los Kirchner en aquel momento y de los funcionarios. Habían robado millones de dólares cada viernes y hacían una fiesta, fútbol, asado, whisky, hasta se cargaban entre ellos. Después te cuento cómo Kirchner le robó plata a un ministro, por ejemplo. Ahí era cuando venía Daniel Muñoz. ¿Te acordás de Daniel Muñoz, el secretario de Kirchner que se hizo millonario, que tenía, ¿cuántas propiedades? 100 propiedades. Bueno, ciento y pico propiedades. Solamente tenía, en Buenos Aires. Y tenía en Miami también, millones de dólares. En New York, en Turcalcay. Bueno, ahí era cuando venía con Muñoz, sacaba los bolsos de mi auto, esto dice Centeno. O sea, Centeno iba con el auto y te está contando que de su auto sacaban los bolsos con la plata negra de la corrupción. El secretario privado de Néstor Kirchner, ¿no? Y de mi auto a Néstor y que se lo veía caminando por ahí. Cuenta que también veía a Cristina, ahora la vamos a ver y a escuchar, que la vio en jogging. Claro, porque Cristina, bueno, obviamente vivía en la Quinta de Olivos. Sí, y dice, después Centeno, con Kirchner muerto, en la época de Cristina Kirchner también llevábamos los bolsos con dinero. En esas ocasiones se la veía en jogging, que desde la casa donde vivía se cruzaba hacia el chalet donde se dejaba el dinero. Lo que quiere decir es el chalet presidencial y enfrente está lo que se llama la residencia de visita. ¿Te acordás que esto se supo por la causa de Alberto Fernández? Sí, la casa de huéspedes. La casa de huéspedes. La casa de los bolsos. La casa de los bolsos. Ahora, mirá esto que vamos a poner en pantalla, porque el juicio no es presencial, se está haciendo por Zoom. Por ahí la imagen es un poco difusa justamente porque es lo que buscaban, que no sepamos ni quiénes son. Ahora, prestale atención a lo que dice Oscar Centeno, el chofer de las coimas. Parece sacado de una película, parece sacado de una serie, de esas que ves a veces a trasnoche. Bueno, escuchá lo que dice Centeno del circuito de corrupción, no lo vas a poder creer, mirá. En relación al sistema de recaudación, recuerdo que después de la muerte de Néstor Kirchner, cambiamos y ya no llevábamos a Uruguay 1306, sino que íbamos toda a la casa de Barata.
y él a la noche o al otro día venía con 2 bolsos, uno del normal y otro vacío. No sé si dejaba el dinero ahí o lo llevaba a otro lado. Muchas veces íbamos a la Quinta de Olivos. Todos los viernes se juntaban funcionarios a comer un asado con Néstor y Kirchner. Entre ellos iba Barata. Néstor le dijo, ¿cómo vas a tener ahí al chofer? Y después de ahí comenzó a ir con su auto. Cuando íbamos a llevar los bolsos a la Quinta de Olivos, Barata me decía, negro, vos sabés qué hacer. Lo que significa que me tenían que ir a tomar mate por ahí. Ahí era cuando venía con Muñoz y sacaban los bolsos de mi auto. A Néstor se lo veía caminando por ahí. En la época de Cristina Kirchner también llevábamos los bolsos con dinero. En esas ocasiones se veía a ella en jogging, que desde la casa donde vivía se cruzaba hacia el chalet donde se dejaba el dinero. Ahí estaba Oscar Centeno y el cuadrito donde está Cristina Kirchner con su abogado escuchando una tras otra ya las declaraciones de los arrepentidos. Hoy escuchó de todo y va a seguir escuchando. Ya las conoce. A ver, los viernes, Kirchner se ocupaba de, primero, la recaudación de la plata. Sí, pensemos lo que ocurría, ¿no? Final de la semana, Kirchner era presidente, tenía muchísimo poder, incluso tenía, y hay que Y decirlo... responsabilidad. Sí, pero tenía una imagen positiva muy alta en esos años. Sí. Es decir, que no es que era un presidente débil, era un presidente muy fuerte, con Cristina en Olivos y con todo el gabinete reunido, cenando en Olivos, convocado por él, porque ahí las designaciones las hacía el propio Kirchner. Sí. Ir a jugar a Olivos era pertenecer a ese grupo. Exacto. Mucha gente fue marginada, incluso cuando lo fue echando del gabinete, dejaban de ir a jugar al fútbol en Claro, Olivos. porque era como un premio. Era como un premio. Ahí está Roberto Barata en Olivos, filmado por Centeno. Si querés te cuento los partidos de fútbol, porque es alucinante saber que se estaban divirtiendo a su modo, mientras se estaban robando la plata del transporte, de los subsidios de las Y de la empresas obra pública, públicas, Nico, de la obra pública. Porque por algo hay más de 60 empresarios sentados en el banquillo de los acusados de este juicio que estamos repasando, Sí. el de los cuadernos. Porque los empresarios pagaban para tener la posibilidad de hacer obras y obviamente decían un retorno que algunos decían 15% mínimo. Sí, los montos son siderales, siderales. 600 millones de dólares, dice el contador de los Kirchner. Fútbol en Olivos, la cancha es bastante como profesional. ¿Barata de qué jugaba? Como un 5 que corría, yo no sé nada, como Mascherano me dijeron, salvando las distancias, ¿no? Kirchner lo elegía para su equipo, ¿por qué? Porque Barata le hacía los pases, lo seguía a todos lados, bastante, lo voy a decir así, chupamedias. Después... Lo dejaba hacer los goles. Sí, porque Kirchner jugaba como gobernaba, lo dije recién, gritaba, la regla la ponía él, y algo que molestaba a todo el equipo, a los dos equipos, él jugaba con la remera de Argentina y los otros con una remera verde, es que levantaba la pelota en un momento y decía se terminó, cuando él ganaba. Sí. Eso sería lo menos grave. Vamos No, a hablar, no, pero sí. está bien, pero hablemos Habla de la, cómo- de la Sí. plata. Habla de la vida. Sí, Sí. pero hablemos de la plata que se robaban, Nico, porque nosotros te mostramos los testimonios, te mostramos el juicio y además están los videos que registraba Centeno entrando a la residencia Olivos, mostrando cómo iban a buscar los bolsos, Sí. con horarios, con días, con nombres. Vamos a repasar uno de ellos. Presidencial en Olivos. Licenciado Barata vino a recibir órdenes, instrucciones del doctor Kirchner. Sí. Barata vino a recibir órdenes de Kirchner. ¿Cómo Centeno estaba ahí? ¿Por qué iba ahí a diario? A ver, a uno cuando va a la Quinta de Olivos, hemos ido algunas veces, lo impresiona. Para Centeno era un laburo. Los jueves le tocaba recaudar la plata con Es más, Barata. ahora que decís cuando vamos a la residencia de Olivos, vos entrás a la residencia de Olivos en tu auto o en un remis o con quien fuera y te revisan todo el auto. Sí, perros. Es decir, perros, te levantan el capó, Sí, te levantan hasta el espejos baúl, a ver si hay bombas ponen abajo. espejos, Sí. te revisan que no entres con nada. ¿Cómo entraban con esos El bolsos? Corolla de Centeno, Ajá, él bueno. lo dice, llamaban antes y pasaban, obviamente, como pasaban
¿Había San gente que Felice. entraba por túneles también? Sí, Uberti, por ejemplo. Uberti, pero contámelo. Hay un túnel para las visitas extraoficiales que está por Avenida del Libertador. Uberti, otro de los arrepentidos, que hoy se leyó también su testimonio, que es terrible para Cristina Kirchner y para todos nosotros, entraba por el túnel. Pero el Toyota de Centeno, que era su segundo hogar, pues se la pasaba en el auto juntando bolsos con plata, llamaban antes a la puerta y pasaban. Era una fiesta, Olivos, en el peor sentido los viernes. Los viernes. Dejaban los bolsos, Muñoz sacaba la plata, iban a jugar al fútbol y después hacían un gran asado donde Kirchner tomaba whisky, a mí me dicen barato, Kirchner barato, whisky barato. Y por ejemplo, a ver, el clima era así. Pero esto para tomar dimensión, se estaban robando la plata y Kirchner era capaz de decirle a Aníbal Fernández, ¿qué tenés en el bolsillo? Esta anécdota es real. Plata. ¿Cuánto? Suponete 100.000 pesos de ahora. ¡Pac! Se la robaba. Y el clima era festivo mientras los bolsos estaban ahí. Y un día, a ver, José López implantó pelo. Cuando Kirchner lo descubrió, fue y le tiró del pelo. Esto también es real. Le tiró del pelo. Le digo, ¿qué te hiciste, Pero a mí José? me encanta. Yo me quedaría toda la noche hablando de estas anécdotas. No, pero demuestra... Sí. Demuestra la locura. Pero vamos a la gravedad del asunto. La gravedad del asunto es cómo llevaban los bolsos a la residencia presidencial de Olivos. Vos te das cuenta de lo que te estamos contando, ¿no? Sí. Si te lo ponemos en una serie, decís, no puede ser, la llevan a otro lado. Sí. No, lo llevaban los bolsos a la residencia de Olivos. Y esto, hoy quedó confirmado en el juicio, en la tercera audiencia, no solo ocurría del 2003 al 2007 que gobernaba Néstor Kirchner. Cuando empieza a gobernar Cristina, pasaba lo mismo. Y cuando muere Néstor Kirchner, pasaba lo mismo. Mirá cómo lo cuentan. Olivos, antes de ir para allá, pedíamos por teléfono las indicaciones para ir o no. Entonces Rodríguez, secretario de Cristina, daba el ok y nos íbamos del Ministerio Olivos. O pasábamos por un lugar a retirar y de ahí íbamos a Olivos. Cuando llegábamos le avisaban al de la puerta y nos autorizaba el ingreso. Ya con Cristina presidenta íbamos una vez por semana. Habremos ido 7 u 8 veces. A lo último se pelearon. Ella lo puteaba. Yo la vi a Cristina en varias oportunidades. Con Néstor Kirchner vivo íbamos más seguido, a veces por trabajo, pero muchas otras para entregar los bolsos con dinero, hasta 3 veces por semana. Cuando fallece Néstor, las recaudaciones empiezan a ser una vez por semana, que es cuando dejo de escribir. Y luego cuando retomo los cuadernos, en época de Cristina ya presidente, las recaudaciones se hacían una vez por semana. Muchas veces fuimos a la Casa Rosada, cuando estaba Almedina, que era jefe de gabinete, en épocas de campaña, que pedían aportes a las empresas para hacer allí las entregas. Más claro imposible, ¿no? Sí, Pedían aportes. Claro, Muchas comillas, ¿no? Muchas comillas, ¿no? Claro, porque decían así, es época de campaña, tenés que ponerla. Esto lo van a contar los empresarios, que sabían que no era por la campaña. Tenés que poner más. Y apretaban. Los empresarios que fueron coimeros, son coimeros. Sí, claro. De hecho, por ejemplo, Calcaterra, el primo de Macri, buscó que la causa sea una causa electoral. Sí. Porque dijo, estos eran fondos de Aportes campaña de en campaña, negro. claro. En negro. No Sí. queríamos figurar, no queríamos aparecer, no eran coimas. La Porque justicia eso lo dijo, cambiaba de claro, justicia, o no solo le cambiaba de justicia, sino que básicamente evitaba una condena penal, se evitaba ir a la cárcel. Sí. Eso era fundamental. La justicia dijo, no, esto son coimas. Pero sí hay un tramo donde se habla mucho de la campaña electoral. Claro, ahí se ponían más pesados, ¿no? Tenés que ponerla porque la campaña era una excusa. Abal Medina está en el juicio imputado porque, a ver, se comprobó no solo por los dichos de Centeno. Cuando Centeno escribió, le llega a Stornelli, y siempre insisto con esto, y a Bonadío los cuadernos, los chequean largamente durante meses, los teléfonos, si Claro, estaban en porque los la lugares. defensa de Cristina, ¿cuál es? Los cuadernos son truchos, la causa es trucha. Ahora, lo que no cuenta Cristina o no puede contar es que detrás de los cuadernos hubo toda una investigación que demostraron que lo que decían los cuadernos era exacto. Claro, tal esquina, tal empresario, se fijaron si en ese día, en esa esquina estaba el empresario de acuerdo a su celular y Centeno, y estaban. Que digan fotocopias es un chiste. A ver, había varios circuitos. ¿Me dejás reconstruir esos circuitos, Nico? Te lo dejo. Tenemos un mapa, ayúdame. Vos también, Martín. Porque mirá lo que era, la casa de Vido, Libertador Sí. y Ocampo, lindo, Libertador Sí. y Ocampo. Sí. De ahí partían, Sí, porque sí. iba Centeno en su Sí. Toyota Corolla. Esto lo cuenta Uberti. Es Sí. uno de los que cuenta
que uno de los lugares, Uberti y Centeno creo que también y empresarios lo que eran dice. citados ahí por Debido y Debido les pedía plata, ¿no? Exacto, que Sí. uno de los lugares era eso y después el destino final, como mostraban que contaba Centeno, era la Quinta de Olivos. Sí, Y la Quinta perdón, de otra vez en Olivos. la Casa Rosada. Sí, la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. Bolsos y bolsos. Entonces, la casa de Debido, Libertador y Ocampo, bolsos de entre 100.000 y 500.000 dólares. Uberti dice que entraban a Olivos por el túnel secreto, que existe y existe hace varias gestiones. Claro. La declaración de Uberti, leída, es terrible. Ahí está Debido. Ahí lo tenés a Sí, a Debido Julio, en sí. acción, Julio Debido en acción, obviamente, traje Sí. gris, Filmado por Centeno, ¿no? filmado Es que- por Centeno, Claro, claro. el chofer de Barata, mano derecha de Debido. Sí. ¿Cómo cayeron en la trampa, no? Yo no dejo de asombrarme por eso, porque... No sé si fue una trampa o Bueno, fue... entre comillas, digo, la trampa de poner un chofer que Nosotros llevara los tenemos bolsos, trampa. ¿no? Sí. Está Marcela Campagnoli, diputada. ¿Quería decir algo de lo de la trampa? No, cayó la trampa a la Argentina. Sí, claro. Evidentemente esto fue una fiesta de corrupción donde los demás mirábamos de afuera cómo se llevaban puesto el país como una matriz de saqueos muy bien aceitada en la cara de todos nosotros. Nosotros lo denunciamos ya en el 2004, Lilita hablaba de la matriz de saqueo del kirchnerismo, pero no nos escucharon. Bueno, hoy ya están rindiendo, porque lo peor Sí. es la impunidad. Es peor Exactamente. que la corrupción. Hay otro, ahora seguimos con Campagnoli, hay otra ruta, ¿no? Al Ministerio de Planificación, Claro. porque también pedían y recaudaban ahí, ¿no? Y después al búnker Kirchner. ¿Algún qué? Búnker El búnker, Kirchner. claro. Bueno, Sí. aparece en uno de los videos, lo nombran. Juncal y El búnker Uruguay. Kirchner, Juncal y Uruguay. Sí, donde había una bóveda, el placar y el vestidor de ¿Vos sabés Cristina. que hay gente que está diciendo que no existía en la bóveda? ¿Podés creer? Bueno, ¿qué Eso lo querés? contó Uberti. ¿Eh? Uberti fue el Sí, que habló no, de... sí, no, pero además, la bóveda. cuando allana Bonadío ese domicilio, el placar de Cristina era blindado y era una bóveda. ¿No lo querés creer? Bueno, tenía un saco muy lindo que quería cuidar, No, Nicolás. Sí. Una pollera de cuero, no sí, sé. que son todos multimillonarios. Todos son multimillonarios. Daniel Muñoz, el secretario privado, multimillonario murió. Con propiedades que no tienen ni los empresarios que le pagaban la coima. No hubo trabajo más remunerado que ser secretario privado de los Kirchner. Exactamente. Hoy Yo te se recuerdo contó- que el secretario privado de Macri tenía un Renault 12. Mirá todo lo que tuvieron los secretarios privados de los Kirchner. En el juicio hoy se contó lo de los 20 bolsos. 20, claro. 20 Sí. bolsos a Río Gallego. Vamos a escucharlo, porque es impresionante, miralo. Y es así como me puse en contacto con Daniel Muñoz, que me recibía el dinero en la calle Juncal. En una ocasión subí al departamento. Allí había otras valijas en el palier y en su dormitorio había muchas otras más. En el departamento en esa ocasión no había nadie, pero por referencias de Muñoz, esas valijas de dinero las iba a llevar a Santa Cruz. Eran tantas, alrededor de 20 valijas de distinto tamaño, que Muñoz me dijo: después de esto voy a poner un negocio de valijas. Las valijas tenían por destino la casa de Néstor y Cristina Kirchner en Río Gallegos, ubicado en la esquina de la calle 25 de Mayo, donde se encontraban bóvedas que había comprado al banco hipotecario. Lo cuentan ellos. Claro. Los tipos más cercanos a los Kirchner, José López, Uberti, el que llegó con la valija de Antonini, confesaron, mirá, Ese testimonio es el de Manzanares. y el de Víctor contador. Manzanares. El contador. Contaba eso. Sí. El viaje de la base del sector militar de Aeroparque al aeropuerto de Río Gallegos y del aeropuerto de Río Gallegos a la casa de Kirchner. A la casa de la madre de Kirchner y a otras bóvedas, porque hubo móviles en un momento, hubo bóvedas móviles. Esto hasta lo confirmó el piloto del Tango 01. Muñoz viajaba sentado con los bolsos. O sea, 20 bolsos. Claro. Mirá, traslado aéreos desde Capital Sí. Federal, obviamente a la ciudad de Buenos Aires, hasta Río Gallegos, todos en dólares y euros, vos lo contaste muy bien Sí. la vez pasada. Sí. Si había pesos, terminaba en Kirchner tragedia. se enojaba. Y algunos bolsos de $1 millón. Sí, pues ya en un momento no los contaban. Los pesaban. Sí, o por el tamaño de la valija supuestamente eran un palo verde. Fue un festival dramático, porque toda esa plata era del Estado. Obras con sobreprecio, los empresarios pagaban una parte. Es sideral el monto, se está escuchando ahora. Ahora, Cristina Kirchner
nunca jamás desmintió ni dijo nada de la fortuna de su secretario privado durante décadas. Daniel Muñoz tenía un autito y un departamento cuando asumió, cuando Néstor Kirchner no entró a la Casa Rosada sin dejar sus convicciones en la puerta. Multimillonario. Nico, había plata negra en los baños. En los baños ponían... sí. ¿Qué? Porque vos querías hablar de eso. Pues Sí, no. A ver, Felisa Micheli no inventó nada. Era un vuelto lo de Feliz. Sí, bueno, pero fue condenada. Era un ¿Te acordás que ministra de Economía le encuentran Sí. plata en el baño? Esto venía del sur. Uno de los empresarios, escuchá el relato en el juicio, ahora lo ampliamos. Aproximadamente en el mes de julio del año 2003, el ingeniero Wagner me pidió que lo acompañe a ver a Julio Miguel de Vido en su domicilio que se encontraba ubicado en un edificio en Avenida Libertador y Avenida Coronel Díaz de esta ciudad, en el 10º piso. En esa charla estuvimos nosotros tres únicamente, el ingeniero Wagner, el ministro de Vido y yo. Allí las palabras fueron claras. De Vido me dijo: si querés seguir trabajando, tenés que pagar. Realmente me sentía amedrentado con esta situación, nunca me había pasado algo similar. Yo atiné a explicarle que veníamos de una crisis, la del 2001, pero me trató de llorón. Dijo que teníamos que entenderlo, que eso era así. Entendí el mensaje muy claramente y al tiempo empecé a llevarle algunas cantidades de dinero a su casa. Él me impuso montos determinados, me dijo que necesitaban plata para la política. En alguna oportunidad me hizo ir al ministerio, a la calle Hipólito Yrigoyen. Esas veces me lo hacía dejar en el baño. Las sumas rondaban los 100.000 y 250.000 pesos. Las entregas se hacían siempre en pesos y con frecuencia mensual. Siempre las entregas se las hice a él, a Devido, en su casa, en su living, al lado de unos bonsai. Al lado de unos bonsai, en la casa y en el baño del Ministerio de Planificación Federal. Chediak es un empresario de la construcción que murió, pero su testimonio se lee igual. Nico, Sí. cuando cambia la gestión y asume Mauricio Macri, cuando le toca a Francisco Cabrera el Ministerio de la Producción, y cuando toman el despacho de Devido, le asignan el despacho de Devido, encuentran efectivamente en el baño una caja fuerte. Una caja fuerte. Una ¿Quién no caja tiene una caja fuerte. fuerte en el baño? Qué bárbaro. ¿No? En el baño de una dependencia pública. Dependencia ¿no? pública. Esto venía desde el sur y ahora vas a ver por qué. A ver. Chediak dice esto, que Devido le dice, si querés seguir trabajando, tenés que pagar, tenés que ponerla, le dijo. Cuando Chediak le dice, pero venimos de la crisis del 2002, del 2001, no seas llorón. Hay más apretadas así. No lo estoy justificando a los empresarios. Pagaron, eran poderosos, podrían haberlo denunciado. Lo denunció gente que era... Fíjate cómo actuaba Devido, ¿no? Porque ahora hay toda una movida del peronismo para que Devido quede libre. Está bien, es por la tragedia de 11, pero los tipos piden que quede libre como si hubiera sido un santo. Perdón, No. el titular de Trenes de Buenos Aires que tenía la concesión de los trenes también pagaba. Sí, el 5%. Romero, perdón, me estoy confundiendo con el 5% de rollo que tenían los subtes. Todo, mirá, después cuenta que cuando cambia la gestión de Cristina Chediak, ¿quién agarra la recaudación que antes agarraba Devido? López. Dice José López, de un número que no recuerdo, pero que es de Río Gallegos, estaba hace tiempo, me dice, te aviso que ahora el que te va a hablar soy yo, ¿eh? Y le pasa con el financista Ernesto Clarence, y dice Chediak que Clarence, un viejo financista ha llegado a Lázaro Báez, escúchame, nene, te quiero el lunes con los 250.000 pesos. No seas el chivo expiatorio, no seas el primer pelotudo que hacemos cagar. Esto lo declara Chediak. Fuentes del entorno de Clarence dicen que... Eso sí, es una amenaza, Eso ¿no? es Sí. claro. Clarence, fuentes del entorno de Clarence dice que sí cobraba, pero que nunca lo amenazó. Se verá en el juicio. Pero así trabajaban, recaudando, no para voy a decir una... No cosa para el nadie- bien de la gente. Claro, pasaban días y días juntando guita. Y ahora dice Chediak, agrega, está fallecido, ¿no, Chediak? Quiero agregar que José López era intratable. Él siempre decía que las empresas, escuchen esto, no eran de los empresarios sino del pueblo. Claro. Sí. Hijos de puta. López insultaba a quien se le ocurra. Él tomó una significación mayor con la muerte de Néstor Kirchner, porque a partir de allí él se jactaba de que hablaba directamente con Cristina. Este José López es el mismo
de los bolsos, Sí. y es el mismo por el cual Cristina lloró en cámara. En una excelente entrevista que le hizo Luis Novarecio, ella dice que le dio mucho asco ver... Nunca odié más a nadie. Bueno, Sí. es increíble, ¿no? Desde el 87 lo conocía a José López, que efectivamente, lamentaba ya no recaudar porque recaudaba José López. Ahora te decíamos, debido, plata en el baño, no era nuevo, venía del sur. Escuché a una empresaria de la construcción muy valiente, en una entrevista con la nata, Estela Canc, de la empresa Canc y Costilla, que se la adueñó Lázaro Báez, contar dónde le dejaba la plata debido en Río Gallegos. Y digo, sí, buenas tardes, sí, ¿qué tal? Un sobre que no sé a dónde va. Esa es la realidad que está pasando, dijo. ¿Eso te cuenta a vos? Carlos. ¿Tu primo hermano? Mi primo hermano socio, hasta ese momento. ¿Era habitual siempre que pagaran? Sí. Que se pagaran coimas. Sí, era, no te voy a decir todos los días, cada certificado y después estaba que volver a hacer la obra, ¿viste? Asfaltado sobre asfaltado, Can y Costilla. La rotonda de Río Gallegos se hizo 500.000 veces. 500.000 veces hizo la rotonda de Río Gallegos. Ahora esta señora se animó a hablar y se animó a hablar en el juicio de vialidad. ¿Dónde dejaba la coima? En el baño. Una empresa de su familia que se la quedaron los allegados a los Kirchner. ¿Para qué? Para hacer 500.000 veces la rotonda de Río Gallegos. Tirar asfalto. Tirar y tirar asfalto. Cristina esto no lo puede desmentir. Está rabiosa. Le decomisaron los bienes, o parte de los bienes. Se va a investigar, por ejemplo, los cuadros. Esto es un enigma. Los cuadros que tiene Cristina en el Calafate y los galeristas. Puede ser un motivo, ¿no? De decomiso, de ver qué es lo ¿Vos que decís pasa. que también ahí hay millones de dólares en esos cuadros? Hay bienes que se le encontraron lapiceras y relojes carísimos y cuadros también. Por ahora no están decomisados, pero va a haber más decomisos, ¿no? Esta es la trama de corrupción alucinante, terrible. Fiestas en Olivos, joda, con whisky, con todo, mientras ahí estaba la plata y se la llevaban al sur. Ahora, hubo gente que habló, como la Estela Can, que también está fallecida, y muchos otros testigos, ¿no?